Una buena pregunta. Bueno, a ver, Para mí la masculinidad, pues... ¿No? El tío cachas, que tiene la mandíbula recta, el hoyuelo aquí. Al final no termina de ser tú, sino un montón de cliché que al final tío, no sirve para nada. De un hombre que no tiene ninguna frontera, ¿no? que me sentía como fuera de órbita, o sea, no encajaba en ningún lugar, ¿no? Jugar a fútbol, pegarme con los compañeros de clase y tocar el culo a las niñas, poco más. Siempre me sentí marginado, porque yo siempre he sido así, nunca me considero... Yo soy gay, pero nunca me considero un tío que era marinado. Yo venía de una familia pobre, ¿no? De una casa pobre y claro, no tenía todo lo que tenía la gente de mi clase, ¿no? Siempre estaba en el grupo de supuestamente los mejores y los machos alfa, ¿no? Si te digo sinceramente, siempre me llevé mejor con las chicas que con los chicos. Digo, no tenía ningún problema, o sea, desde estar con el grupito de machos a irme a saltar a la comba con las chicas. Y después de unos años he crecido y estaba, bueno, me hice más fuerte, ¿no? Por desgracia, me doy cuenta de que te haces mayor y mimetizas comportamientos. Y Desde pequeño, todo lo que veía, ¿no? Cuando veía a mi padre, pues realmente intentaba no ser como él. Cuando se unían sus super fuerzas de babuchas era ya ¡guau! Yo y mi hermana corriendo ahí, ¿sabes? Esquivando a los Indiana Jones. Porque fue duro. de mi madre, creo que he aprendido a tener paciencia. Pero la inseguridad creo que ha sido una de las cosas que tal vez vivo como ella, porque también estuve en esa etapa donde ella emocionalmente no estuvo tan bien. Yo pienso como mi madre, o sea, yo cuando pienso no siento que piense como un hombre, pienso como una mujer. Era una mujer fuerte que podía con todo, por lo menos intentaba arreglarlo todo ella. Veo a un niño berrear por la calle y digo, en la vida voy a tener un hijo, son insoportables. Y en cambio otras veces los veo y se me cae el alma a los pies. Claro, son cosas que uno tiene que cambiar y uno madura y uno ya no ve el amor como los cuentos del príncipe y todo esto. Y ya tú dices, bueno, ya encontrarás un príncipe pero con defectos. Pero después te das cuenta que cada vez que te cierras no te da oportunidad a ti mismo entonces de encontrar algo positivo en otras personas. Creo que no hay una receta de la feminidad. Uno mismo, cada uno, pues tendrá su propia imagen de la feminidad, ¿no? Es que yo creo que el paradigma hoy en día de lo que se considera la sociedad actual de una mujer, por ejemplo, llamémoslo 10, por decirlo de alguna manera, sería, por ejemplo, o sea, siempre lo pienso cuando veo las presentadoras del telediario. Que vayan sexy, que vayan provocativas, no vayan, no sé. Refuerza mucho su feminidad en su parte materna, ¿no? En el rol de mamá. Que te venden tantas cosas que terminas como que comprando tantas. ¿Sabes? Pero no hace falta hacer campaña de esto, porque se va a dar solo y nos vamos a sorprender cuando dentro de 2 años haya más mujeres siendo diputadas, presidentas, no sé qué, ¿no? No creo que va a llegar un momento que sea 50-50. Yo no estaría de acuerdo con lo de que todo será igual, ¿no? Siempre la mujer hay que respetarla, aunque no tengan razón, hay que decirles que sí y darle la razón como a los locos. Pero sí me ha pasado alguna vez que he usado fuerza y me ha pasado también que he usado fuerza bajo de los efectos de alcohol. Pero, esas broncas y esas cosas, por favor, me parece algo que se quedó, yo qué sé, lo monten en un cohete y lo manden al espacio.
No, las otras situaciones han sido en imágenes y sueños, todo, todo queriendo, sí, si vienen y me roban, entonces yo vengo y pa, y no sé qué más, y al final, cuando llega la situación, no hace nada, simplemente comienza a hacer así y te aleja. Pero también es verdad que las generaciones más jóvenes sí que adoptan unas actitudes y unos comportamientos muy machistas. Que hoy día vivimos la época de las pantallas, de los juegos, de las imágenes de videoclips, de las estrellas de música. Ahora mismo, mujeres que han nacido aquí en pleno siglo XXI tienen una mentalidad que digo, no lo tengo ni yo, ¿sabes? ¿Cómo puedes pensar así? O sea, me gusta ser hombre, pero claro, tampoco tengo otra opción, ¿no? Tú creces con estas responsabilidades aquí. Tú dices, ¿cómo voy a hacer yo para manejar todo esto, no? No se habla mucho del género masculino en realidad. Sí, aún seguimos con lo mismo de aquí a 50 años, algo nos está pasando que en vez de ir hacia adelante estamos yendo hacia atrás. Fíjate, pensé que era un tema que lo manejaba, pero ahora me siento revuelto por dentro, ¿sabes? Como que, wow, no sabía muchas cosas y ahora me las cuestiono también.